Hola, mi nombre es Sebastián. Soy un acérrimo admirador del mundo paranormal. No por ser creyente, sino todo lo contrario. Jamás creí en esas cosas, por tal razón decidí investigar en mis tiempos libres estos sucesos. Logré desmentir la mayoría de ellos, a excepción de uno en particular, el cual a continuación les voy a contar. Transcurrían tranquilos los días en el pequeño poblado de la colonia Avellaneda, Argentina, aunque los mismos se vieron truncados debido a una serie de eventos un poco difíciles de explicar. Para ambientarnos en la historia, tenemos que viajar más de 20 años en el pasado, año 1996, donde por aquellas épocas el pueblo era muy diferente a lo que se refleja ahora. Había escaso asentamiento urbano y abundaban mucho los campos y pastizales. Además, los caminos en su mayoría estaban compactados con tierra, a excepción de la calle principal, la cual era exclusivamente de piedras. Durante todo aquel otoño, el pueblo fue acechado por diferentes y extrañas situaciones. Una de ellas fue conocida como el tranvía de la hora cero. Suelen escucharse muchas historias alrededor de esta leyenda urbana. Algunos eligen creer, otros no, pero les puedo asegurar que tengo certeza sobre la existencia de una oscura fábula, la cual nos narra que la denominada hora cero es más que un simple mito. Cuentan que a las 3 de la mañana es el momento exacto en que el portal que separa nuestro mundo con el de los no vivos se abre. Su apertura solo permanece 60 segundos antes de volver a cerrarse, tiempo más que suficiente para que terribles espíritus traspasen la barrera. Durante aquellos meses, muchos habitantes afirmaron oír y ver al viejo tranvía que descarriló en el arroyo Las Tunas en los años 70, tragedia que ocasionó mucha tristeza y dolor en la región. Exactamente, todos los testigos narran la misma secuencia. Una espesa neblina inundó el andén, y después de ello, el característico sonido de la bocina retumbando por todos lados, hasta algunos asegurar haber visto al tren aparecer y desaparecer envuelto en la misma niebla. Si es real, no lo sé, dudo mucho. Otra de las historias que pocas personas se animaban a contar refería al extraño hombrecito del andén. Muchos transeúntes lograron divisar a la criatura caminando solo por los atardeceres. Cuentan que el misterioso ser no medía más de 50 centímetros. Era pálido, barbudo y de piel rugosa. Solía vestir ropa de época, utilizando siempre una extraña y llamativa galera roja. Algunos testigos aconsejaban que cruzarse al duende no era buena señal. Había que ignorarlo y dejarlo seguir su camino, pues si llegaba a notar una presencia no grata, jamás iba a descansar hasta cumplir su propósito, la de guiar desgracia y muerte al sujeto. Tampoco pude comprobar si esto fue real. Solo supe que ocurrió con más incidencia en aquel otoño de 1996. Esto no fue nada comparado a lo que les voy a contar. Existió una vieja casona colonial ubicada en barrio Montorfano. La misma fue construida a finales de los 50. La casa se encontraba deshabitada desde hace años. Los vecinos solían ver a mucha gente caminar por el abandonado jardín, aunque cuentan que lo más tenebroso y perturbador era observar la silueta de una mujer decapitada sobre un ventanal. Pude investigar y así averiguar que en el año de 1957 sucedieron cosas terribles en esa casona. La más trágica sucedió aquella noche en que Gregorio Jiménez, dueño de la edificación, enloqueció y desvivió a su esposa, cercenando la cabeza a machetazos. Otro dato no menor fue que a principios del siglo, todo el terreno donde se levantaba el caserón fue territorio de un cementerio indígena. Esto alimentaba más aún el morbo del pueblo. Entonces, junto a mi equipo, decidimos ir a investigar el antiguo caserón. Para poder pasar una noche en la casa, la tuvimos que rentar. La dueña actual, una chica española muy amable, llamada Carmela Guerro Marco, me atendió aquella noche en la misma edificación. Reconozco que al verla, no sé si fue su tonada gallega o sus ojos verdes, pero en cuestión la chica me cautivó. Acordamos alquilar un viernes, así que el día pactado, Juan, José y yo arribamos al lugar.
Estuvimos bastante tranquilos luego de instalar los equipos, y cada minuto que pasaba me daba más razón de pensar que ahí no sucedía nada. De vez en cuando algún otro ruido podía oírse, pero al ir y observar veíamos que no eran más que sucios roedores. Habían pasado varias horas, realmente sentía que solo había ido a perder mi tiempo. Tenía hambre, frío y sueño. Hasta en un momento pensé en juntar los equipos y volver a mi departamento. Hasta que de repente escuchamos algo extraño que provenía de la planta alta. Parecía como si un catre estaba siendo arrastrado. Temerosos subimos por las escaleras con una linterna en mano. Cuando llegamos, notamos que una de las puertas que anteriormente estaba cerrada, ahora se encontraba abierta. Entramos con sigilo al interior de la habitación, pero allí no había nada, así que cerramos con llave el cerrojo. Mientras algo sorprendidos y de sonrisas nerviosas bajamos por las escaleras. Luego volvimos a ubicarnos donde estábamos, pero de repente 2 estruendos nos hacen saltar de la silla. Alguien golpeaba la puerta de entrada. Sin preámbulos, pregunté quién era, pero nadie respondía, y ante la negativa en abrir por parte de mis compañeros, terminé haciéndolo de igual manera. Allí mi sorpresa fue mayor y grata, pues del otro lado estaba Carmela. Me sorprendió mucho verla en plena mitad de la madrugada, pero en fin, nos contó que decidió regresar, pues temía por nuestra integridad física. Según ella, cosas muy extrañas sucedían en la casa, y esa era la razón por la que jamás de nuevo fue habitada. A pesar de ello, permitimos que la muchacha nos acompañara, aunque nada raro sucedió el resto de la velada. Es más, nos pasamos tomando mates y hablando de distintos temas de la vida entre los 4. De pronto, antes de que amanezca, Carmela se levantó de su silla y sin despedirse de nosotros se escabulló por la puerta trasera. Nos resultó muy extraño. Allí solo se encontraba el jardín del fondo. Pensamos que pudo haberse sentido mal y por vergüenza no quiso decirnos nada. Entonces los 3 nos asomamos al patio trasero y ahí observamos a Carmela caminar por el fondo del jardín, que en realidad era un matorral de malezas. Comenzamos a llamarla, pero ella no nos escuchaba, hasta que la vimos ocultarse detrás de un enorme manzano, pero cuando rodeamos el árbol, ella no estaba por ningún lado. Solo había una vieja noria cerca, a escasos metros. ¿Qué demonios pasó?, pensé. ¿Se habrá caído al pozo? Imposible. No obstante, el sol comenzaba a calentar por la mañana, y nosotros aún seguíamos buscando a la muchacha, cuando de pronto José encontró una extraña reliquia escondida entre los arbustos del monte. Se trataba de una antigua estatua. Al ir a verla, nos dimos cuenta que tenía forma de ángel, y a pesar de estar bastante deteriorada, llevaba colocada una placa de bronce donde podía leerse una inscripción: 1880-1901. Descansa en paz, mi querida Carmela. Luego de leerla, presté atención al rostro de la estatua, y no solo me percaté que era idéntico al de la muchacha, sino que en ese momento sus ojos de piedra comenzaron a llorar. Aterrados salimos corriendo de la casa. Varias semanas después, José y Juan me visitaron una tarde. La verdad que ni quería hablar del tema, pero bueno, por algo habían llegado los muchachos. Fue José quien me entregó una caja llena de fotocopias y recortes históricos. Uno de ellos mencionaba en uno de sus párrafos que en abril de 1901, mientras paseaba junto a su madre, una joven llamada Carmela Guerra Marco fue embestida por un toro negro, con tanta mala suerte que cayó en la noria del jardín. Sus padres y hermanos la rescataron e intentaron salvarla, pero fue en vano. La muchachita falleció. Cuando observé una pintura de la época, pude ver que se trataba de la misma Carmela que habíamos conocido. Ella había emigrado desde España hacia la Argentina a finales de 1896. Su padre construyó una humilde choza al lado de un antiguo cementerio indio, lugar donde 50 años después Gregorio Jiménez terminaría levantando la impotente casa colonial. Carmela fue sepultada al lado de la noria, donde misteriosamente luego de su muerte un árbol de manzano comenzó a brotar raíces y crecer en el lugar. Tiempo después pude investigar que Gregorio Jiménez
La noche que enloqueció y asesinó a su esposa fue porque la difunta constantemente lo acusaba de infidelidad, pues cada amanecer observaba a una jovencita escaparse por el jardín, justo cuando su marido se levantaba para irse a trabajar. Después de leer todos estos datos, dos cosas llamaron mi atención. ¿Por qué un árbol de manzano? ¿Acaso porque se trata de la fruta prohibida? Nunca hubiese creído semejante historia de no haberla vivido. Algunas noches todavía conduzco mi coche hasta el viejo caserón, siempre pensando tener la mínima esperanza de ver otra vez a Carmela. Tantas cosas le preguntaría, aunque les confieso, ahora que estoy mirando mi reloj, me doy cuenta que están por ser las 3 de la mañana y creo que acabo de cometer un grave error. Anoche entré a la casa, pero regresé de inmediato, pues vi algo que me asustó mucho. Eso que tanto me aterró lo estoy observando exactamente ahora por el cerrojo de mi puerta, y sigo pensando, ¿cómo diablos hizo para entrar al apartamento? Aunque eso no importa, pues en este preciso momento se encuentra parado sobre sus 2 patas traseras en medio de mi cocina. Ahora recuerdo que cuando leí aquellos recortes, una frase quedó dando vueltas en mi cabeza. No fue un accidente. A Carmela la mató el diablo. El toro negro es Lucifer. Bien, entonces creo que tengo al diablo en mi cocina. Si el video te gustó, me gustaría que me apoyaras con un like, compartas y te suscribas a mi canal de YouTube para más contenido. Además, te invito a formar parte de nuestra comunidad en Facebook. Sígueme como La Mente de Garu, Misterio y Terror, así como en todas las redes sociales. Soy Daniel Peña, creador de La Mente de Garu, y te deseo que descanses, si es que puedes.